Quizás hoy nuestros pasillos estén vacíos. Nuestros libros extrañen ser leídos. Nuestro auditorio, sus grandes conferencias. Nuestras aulas, su participación en el aprendizaje. Pero la Escuela Nacional de Control no se detiene. Transformamos nuestra metodología de aprendizaje. Nos adaptamos a esta nueva era digital, con herramientas tecnológicas para la actualización y modernización del Estado. Lanzamos nuestra maestría en Control Gubernamental en modalidad virtual, con el respaldo de la Contraloría General de la República del Perú y reconocido por la SUNEDU. Capacitamos al Sistema Nacional de Control con una innovadora metodología de enseñanza para fortalecer el proceso de aprendizaje a través de aulas invertidas. Realizamos eventos virtuales de manera constante y transmitiendo conocimientos a los servidores públicos y fiscalizadores. Componentes nacionales e internacionales que comparten sus experiencias y conocimientos en la gestión pública. Organizamos mesas de concertación con escuelas del Estado y la red digital con las escuelas de posgrado para la mejora de la calidad de la educación virtual a nivel internacional. Este esfuerzo nos permite continuar con la formación de fiscalizadores, funcionarios y servidores públicos en beneficio de la ciudadanía. Seguimos adelante. Escuela Nacional de Control. Formamos creadores de valor público. Buenas noches con todas y todos los presentes. Les damos la más cordial bienvenida a la conferencia La Gobernabilidad, la Institucionalidad y la Transparencia. A continuación, palabras de bienvenida del señor José Ávila Zamudio, representante de la Subdirección Académica de la Escuela Nacional de Control. En silencio. Sí, su micro está apagado. Buenas noches con todas y todos los presentes. Queremos darle la más cordial bienvenida a esta conferencia que forma parte de nuestras actividades de capacitación e información permanente que desarrolla la Escuela Nacional de Control, en el marco de su objetivo de contribuir en el desarrollo y mejora de las funciones diarias de los funcionarios, funcionarias, servidores públicos y público en general. Es importante que los colaboradores y las colaboradoras que forman parte de la administración estén capacitados en temas de control gubernamental, gestión pública y formación complementaria, que les permita aportar valor en su día a día. En esta conferencia se abordará como tema principal la Constitución, siendo esta la norma fundamental del Estado, que se encarga de establecer la regulación jurídica del poder político y se constituye como la fuente de legitimación del Estado democrático y de derecho. Por ello, en esta oportunidad, escucharemos la conferencia La Gobernabilidad, la Institucionalidad y la Transparencia, que estará a cargo del señor José Enrique de la Cruz Arteta, experto
en gobernabilidad democrática, anticorrupción y auditoría. Estimado José Enrique, te damos la más cordial bienvenida y queremos agradecer tu participación y los conocimientos y experiencias que compartirás con nosotros en beneficio del crecimiento profesional y personal de cada uno de los presentes. También queremos agradecer a los presentes por su asistencia e interés en todas las actividades académicas que desarrollamos todas las semanas. Los invitamos a ingresar a nuestra página web, al Facebook oficial o página de LinkedIn de la Escuela Nacional de Control, donde encontrarán más información de nuestras charlas, conferencias, foros y demás actividades. Que tengan una provechosa conferencia. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del señor José Ávila Zamudio, representante de la Subdirección Académica de la Escuela Nacional de Control. Antes de dar inicio, les informaremos la dinámica de participación. Durante la presentación, los participantes podrán realizar sus preguntas o consultas en el cuadro de preguntas y respuestas, las cuales se harán llegar al ponente para que sean resueltas al finalizar la presentación. Damos inicio a la conferencia La Gobernabilidad, la Institucionalidad y la Transparencia, que estará a cargo del señor José Enrique de la Cruz Arteta, experto PNUD Panamá en Gobernabilidad Democrática, Anticorrupción y Auditoría, miembro mayor de la Federación Interamericana de Abogados, ex asesor de la Contraloría General de la República, conferencista, panelista, moderador y director académico de eventos internacionales y nacionales. Puede empezar con su ponencia. Buenas noches. Saludo la presencia virtual del señor Contralor General de la República, Nelson Chac Yalta. Igualmente la del señor Miguel Báez Vargas, director general de la Escuela Nacional de Control, la señora Cecilia Salgado de Flores, subdirectora académica de la escuela, y el señor José Ávila, miembro de la subdirección académica de la escuela. Comienzo mi conferencia con una frase. El Perú está hecho en base a pundonor, sacrificio y amor. Es increíble saber que a lo largo de su historia republicana ha pasado por tantas vicisitudes como la que estamos viviendo. Pero sin este camino recorrido, no sería el país que es ahora. Los peruanos tenemos voz y voto. No somos ni pensamos igual. Somos muy diversos en todos los sentidos. Pero convergemos y coincidimos quienes deseamos continuar en libertad y en democracia, ya que todos somos Perú. Palabra de estudiante, Brunella Sotero de la Cruz, mi nieta menor, hoy en los Estados Unidos. En el Estado democrático de derecho, es la sociedad la que ostenta el poder. Desde luego que en la actualidad es impensable un sistema de democracia directa en la que todos los ciudadanos se reúnen para adoptar decisiones fundamentales. Pues ese fue un fenómeno propio de grupos humanos reducidos y que no es posible aplicar a estados grandes y complejos como los actuales. En este sentido, es que surge entonces la necesidad de la representación democrática, que implica
que los ciudadanos concurren a través del sufragio a elegir a las personas que asumirán el control político del Estado. Esos representantes deben respetar la voluntad de la sociedad que los elige. Y es en este punto donde el ordenamiento jurídico juega un papel trascendental, pues constituye el único marco de acción legítimo para las administraciones públicas. Resulta pertinente ahondar en el tema de la Constitución política. La Constitución es la norma fundamental del Estado, por lo que es la fuente de legitimación del resto del ordenamiento jurídico. Esto último no es solo un problema de técnica jurídica, sino que constituye la esencia misma del Estado democrático de derecho. Efectivamente, la Constitución es producto de la voluntad general de la sociedad que traza los lineamientos básicos de la organización del Estado. Es en la Constitución donde todos los poderes del Estado encuentran legitimación democrática y por lo tanto esos poderes están necesariamente sujetos a esa carta fundamental. Lo anterior explica, por ejemplo, por qué el poder legislativo, que se identifica como la representación popular más pura, está sujeto igualmente a la Constitución. Y por lo tanto se entiende que las leyes que produce el Parlamento deben igualmente respetar los límites constitucionales. El poder legislativo está creado por la Constitución y por lo tanto está sujeto a ella. Esto quiere decir que incluso el legislador, no obstante su mandato popular directo, consecuentemente está sujeto a la voluntad general de la sociedad consagrada en la Constitución. Aspecto que representa el contenido esencial de una sociedad democrática, pues materializa el lema de que el poder reside en el pueblo y que todos los representantes electos democráticamente están subordinados a esa voluntad general. Sin embargo, ese Estado democrático de derecho no es un producto histórico acabado que se pueda trasplantar automáticamente a sociedades que tienen otros sistemas de organización política. La democracia, como todo producto humano, es perfectible. Y de hecho, en la actualidad se plantean nuevas exigencias cuantitativas y cualitativas más allá de los tradicionales aspectos formales. No se puede perder de vista que siempre está latente el riesgo de que la democracia sea reducida a un simple procedimiento de legitimación del poder y que el derecho se convierte en documentos legales que se exhiben, pero no se aplican. En este orden de ideas, sobran los ejemplos en la historia reciente de regímenes totalitarios que cuentan con constituciones políticas. De manera que, como lo señala el profesor Pérez Royo, no basta con que el poder
afirme nominalmente el principio de la soberanía popular, para que el Estado se considere democráticamente legitimado. Siendo así, resulta importante esbozar algunos retos, como la gobernabilidad y las políticas públicas, la institucionalidad democrática, la transparencia y la rendición de cuentas, que nuestro criterio enfrenta a la democracia en la actualidad, para evitar convertirse en la práctica en un sistema legitimador de regímenes verdaderamente antidemocráticos. Esos retos resultan ser pilares fundamentales de todo Estado democrático de derecho, que permitan aplacar las desigualdades que existen en los países de las Américas y en particular en el Perú, velando de esa manera por la paz y el bien común de nuestros pueblos. Más aún, si la crisis sanitaria generada por el COVID-19, a la que se han sumado la crisis económica y social, han develado esas terribles brechas. La gobernabilidad, entendida como el marco armónico institucional que regula y facilita el proceso de acuerdos entre personas y entidades, requiere el mutuo direccionamiento o reconocimiento de contar con grandes ejes direccionadores para avanzar en el cumplimiento de agendas. Si la gobernabilidad es cumplimiento de acuerdos, las políticas públicas en sociedades complejas, particularmente fragmentadas en lo social y lo económico, se entienden fundamentalmente como cartas de navegación en el tiempo. No se puede atribuir otra concepción en coincidencia a Aguilar Villanueva que la de un acuerdo concertado con visión de largo plazo. ¿Qué hace transparente un acuerdo de largo plazo? Entendemos que la transparencia es cuestión de efectos en la sociedad a gran escala y directamente vinculados a temas estructurales. Sin embargo, la transparencia, en un marco conceptual visto desde la gobernabilidad, es un instrumento que allana nuevas e inéditas interpretaciones. Es justamente esta dimensión la que otorga nuevos espacios ciudadanos. Ya no se trata simplemente de instrumentos movidos por inercias administrativas, sino por fuerzas ciudadanas que se encuentran cada vez más cercanas a comprender los beneficios reales de la democracia y a situar el papel de los políticos en el comportamiento gubernamental. Las políticas públicas son el resultado de acuerdos entre los partidos políticos y la ciudadanía. Son ofertas de bienestar concertados a lo largo de amplios periodos de tiempo y construidos para ejecutarse en el mediano y en el largo plazo. Las políticas públicas deben ser y son el programa de gobierno del partido político que asume el ejercicio del poder cada 4 o 5 años. ¿Qué
hace entonces transparente la política pública en contextos de gobernabilidad? Esto no es cuestión de semántica, sino de un proceso cotidiano en el que los ciudadanos gradualmente reciben el beneficio de los acuerdos mediante el cumplimiento de la acción gubernamental. En esto, evidentemente, se trazan criterios que median entre las obligaciones y los derechos ciudadanos. La construcción de un Estado orientado al ciudadano y su incursión en los nuevos escenarios nacionales e internacionales ya está exigiendo retomar nuevamente el rol de instituciones llamadas a la intermediación ciudadana y a la construcción de acuerdos sociales de categoría nacional. Son y serán los partidos políticos institucionalizados, los menos que existen en el Perú, los que deben asumir como obligación su rol para consensuar con la ciudadanía esa agenda de corto, mediano y largo plazo, que deben necesariamente acompañar sus aspiraciones al poder político. Caer en la peregrina idea de que será con otras entidades es desconocer el rol constitucional que otorga al poder político la única vía para la alternabilidad en el poder. No son a las entidades jurídicas de los partidos a quienes debemos reclamar ese rol. Es a los líderes políticos y a los dirigentes a quienes debemos reclamar su papel o castigar con el escrutinio ciudadano que nos otorga el sistema democrático. Esto último debemos tener siempre presente de cara a cada proceso electoral que se presenten en los países de las Américas en lo general y en el Perú en lo particular. El Perú de hoy es un país que aún tiene un patrón de crecimiento económico con un relativo equilibrio macroeconómico, con indicadores medianamente positivos, pero que aún no concuerdan, así, con la equidad social que debe corresponder a un Estado de Derecho, con adecuados niveles de gobernabilidad y principalmente de institucionalidad democrática. Existen fuertes desequilibrios sociales, profundas desigualdades, altos índices de pobreza y extrema pobreza, así como una galopante inseguridad ciudadana, persistente corrupción, creciente narcotráfico, narcoterrorismo y lavado de activos, al igual que la minería ilegal y la violencia de género, con un impacto negativo localizado especialmente en los contingentes de jóvenes con escasas oportunidades de empleo y de educación, a pesar de que a nivel país podemos aún contar con un adecuado desempeño económico. Este desarrollo pendiente enfrenta a un Estado de Derecho con instituciones aún débiles y vulnerables, que no puede implementar
instrumentos efectivos de control, sobre una corrupción fuertemente enraizada en los ámbitos de la acción pública y privada, con una estructura burocrática ineficiente e incapaz, y sin un claro proyecto nacional, carente, por tanto, de objetivos nacionales que hayan sido internalizados en la ciudadanía. Por ende, con un Estado aún ausente en los espacios urbanos marginales y rurales deprimidos, que no disfrutan de los beneficios de una economía social de mercado y de un mayor acceso a la educación, salud, vivienda y justicia, de una adecuada planificación familiar, traduciéndose ello en una situación de amplia pobreza, preocupantes márgenes de extrema pobreza, desnutrición infantil, déficit de vivienda, baja calidad educativa e infraestructura hospitalaria y vial inadecuadas e insuficientes. Es necesario en el Perú y en el resto de países de habla hispana que se implementen acuerdos nacionales en los que los políticos, empresarios, pequeños, medianos y grandes, profesionales, trabajadores y sociedad civil organizada, representantes de gobiernos regionales y locales, de iglesias y de universidades y de los medios de comunicación, generen consensos sobre proyectos nacionales, cuyos objetivos deben concretarse en políticas nacionales y regionales, cuya planificación y programación en el corto, mediano y largo plazo se hace impostergable alentar y promover, tarea que también compete a la ciudadanía, cuya participación y empoderamiento debe resultar trascendental para su ejecución, así como su monitoreo y fiscalización de las acciones gubernamentales, a fin de fortalecer la transparencia, la rendición de cuentas, la equidad y la moralidad. El descrédito e ilegitimidad del accionar del Estado ante la ciudadanía afecta a la democracia, que se deteriora como derrotero de sistema de gobierno para los actores sociales que participan en el juego político de la elección y de la representatividad. La democracia representativa se deslegitima al no fundamentarse en la eficiencia y eficacia de los gobernantes, remitiéndose solo al criterio electoral, en el marco de un desequilibrio en la relación Estado y sociedad. La disfuncionalidad de las instituciones, el conflicto social y la marginación económica. Es decir, sin preocuparse por construir la democracia social y económica que fortalezca no solo la igualdad ante la ley, sino también el ejercicio de una tan anhelada equidad social y económica de los países de las Américas, que cual deber ha de cimentarse, sin dobles discursos y confusos, particularmente en el Perú,
en el cual aún venimos celebrando el bicentenario de nuestra independencia patria. No ayuda al desarrollo la existencia de políticas no sustentadas en un proyecto nacional, con visión de largo plazo, que den continuidad y vigor a la gobernabilidad y consiguientemente a su institucionalidad. Es un obstáculo para el desarrollo de nuestros países de habla hispana, la ausencia de políticas de Estado, de prioridades nacionales, producto del escaso análisis de nuestra realidad, de por sí heterogénea, desigual y contradictoria, provocando problemas en la focalización, inadecuadas asignaciones, desigual distribución del poder, enfoques cortoplacistas y asistencialistas, perjudicando sobre todo a sectores fundamentales como son la educación, la salud, el trabajo y los programas sociales, así como los niveles y calidad de vida de los ciudadanos. Resulta pertinente mencionar ahora que la transparencia refiere a la publicidad de la motivación del ejercicio del poder público. Efectivamente, hemos mencionado que la democracia implica el poder en manos del pueblo, asignado temporalmente a autoridades públicas electas por medio del sufragio, cuya gestión debe enmarcarse en los límites definidos por el ordenamiento jurídico, que a su vez deriva también de la voluntad general. Está claro, pues, que toda la actuación del Estado está dirigida al cumplimiento de los fines de interés de la sociedad en general. Una consecuencia de esta postura es que esa actividad estatal está expuesta al escrutinio público, pues la actuación secreta de las administraciones públicas resulta opuesta al principio democrático, salvo en casos de excepción calificada, definidas estas en el ordenamiento jurídico, y que se caracterizan por su transitoriedad. Precisamente sobre este punto, Norberto Bobbio expone como uno de los principios fundamentales del Estado constitucional que la publicidad es la regla, el secreto es la excepción. Y en todo caso es una excepción que no debe aminorar la regla, ya que el secreto está justificado, al igual que todas las medidas excepcionales, solamente si está limitado en el tiempo. Resulta interesante hacer algunas proyecciones de esa transparencia a la actividad cotidiana de los poderes públicos. Así, por ejemplo, en el caso de los jueces, la transparencia exige la motivación de sus resoluciones, de manera que tales instrumentos públicos dejen constancia de las razones que conducen a resolver un caso en determinado sentido. Ese deber del juez marca la diferencia entre la arbitrariedad y la actuación legítima.
lo cual constituye una exigencia fundamental en un Estado de derecho, democrático de derecho. Otra proyección importante de la transparencia se encuentra en el ámbito del Parlamento. En un estudio sobre el tema de la función de la opinión pública, el escritor español Esteves Araujo, a la que de acuerdo con los profesores Smith y Habermas, desde una concepción pura de la democracia, la discusión y la publicidad son las fuentes de legitimidad de las decisiones parlamentarias. La publicidad de las discusiones parlamentarias no es únicamente una garantía de la racionalidad de la propia discusión, sino una condición de posibilidad de que el público, la ciudadanía, esté informada. Solo un pueblo informado puede participar en la toma de decisiones fundamentales del Estado. No obstante, esta perspectiva romántica de la publicidad de las decisiones parlamentarias, como reflejo de la necesaria transparencia en un Estado democrático de derecho, está en crisis. Producto de las nuevas tendencias en el plano de la actividad política. Esteves Araujo señala que el Parlamento ha experimentado asimismo una transformación y ha dejado de ser un centro de decisiones para pasar a ser la sede donde se formalizan decisiones que se han adoptado en negociaciones a puerta cerrada en otro lugar. Para este autor, el desplazamiento del papel del Parlamento va acompañado de la aparición de ámbito donde las decisiones se adoptan lejos de la mirada ciudadana, lo que pone en cuestión la publicidad de los procesos de toma de decisiones, que constituye la condición de posibilidad de la existencia de una opinión pública informada. En su criterio, Esteves Araujo, esta situación hace que los partidos políticos pierdan receptividad respecto de los problemas y exigencias sociales, y el estado de opinión que llega a las instancias estatales es el que resulta del tratamiento estadístico de las encuestas, con lo que la posibilidad de que la opinión pública pueda ejercer una función racionalizadora de decisiones estatales queda radicalmente puesta en entredicho. Otra proyección de la transparencia que resulta pertinente mencionar es la relativa a la administración financiera del Estado. Los estados modernos encuentran su justificación en el cumplimiento de los fines públicos que el pueblo define. Para tales efectos, el Estado cuenta con un patrimonio alimentado fundamentalmente por el cobro de tributos. La transparencia entonces implica que la gestión de los recursos públicos debe estar ajustada al ordenamiento jurídico, por lo que los fondos están afectados al cumplimiento de los fines públicos y nunca deben ni podrán ser utilizados para otros efectos. Por lo tanto, la sociedad debe tener claro el tamaño del patrimonio público
en qué se gastan los recursos y cuáles son los procedimientos que se utilizan en el abastecimiento de los bienes y servicios de las instituciones públicas. Los procedimientos concursales en general y la licitación pública en particular no son otra cosa que herramientas jurídicas que el Estado democrático de derecho dispone para favorecer y propiciar la transparencia en el uso de los fondos públicos. Su uso no es una concesión graciosa de los gobernantes, es una obligación inherente al cargo y un derecho de los ciudadanos. La transparencia en el moderno Estado democrático de derecho se manifiesta además por la existencia al interior del Estado de eficientes y confiables sistemas de información que puedan ser libremente accedidos por los ciudadanos. El ciudadano tiene derecho a que se le informe veraz y oportunamente de lo actuado por el gobernante y el funcionario público en general, particularmente los efectos que aquí interesan, en lo que hace al uso y disposición del patrimonio público. Y esto solo será posible si existen aquellos sistemas. Para la existencia de una gestión pública transparente, no basta la sola actitud o voluntad de informar verazmente al ciudadano. Se precisa hoy en día de la existencia y funcionamiento de un complejo de disposiciones y canales sistémicos por los que fluyan los datos y la información toda, de modo que pueda ser accedida oportunamente por los mismos interesados, sin requerir para ello de autorizaciones o condiciones especiales. Una información así disponible le permitirá al ciudadano valorar regularmente la congruencia entre lo que hace y lo que dice el gobernante, vitalizando así el régimen democrático, más allá del ejercicio electoral. Si la transparencia implica una actuación legítima del Estado de cara a la sociedad, la rendición de cuentas, por su parte, se refiere al deber de las administraciones públicas de exponer a la comunidad el resultado de su gestión. Por lo que se trata, de alguna manera, de la faceta instrumental de la transparencia como requerimiento democrático. Quienes administran los intereses públicos deben comprender que la comunidad tiene el derecho de conocer los resultados de su gestión y reclamar su eficiencia y efectividad. Por lo tanto, los estados deben diseñar los mecanismos y abrir los espacios que permitan esa interacción entre los administradores y la sociedad. No solo se trata únicamente de informar lo que los gobernantes hicieron o no a propósito del mandato que la ciudadanía les confirió en el ejercicio del sufragio democrático. Se trata además de informar en términos que permitan conocer y verificar cómo se administraron y gastaron los recursos que tuvieron a su disposición para cumplir con los fines y objetivos que dicen haber cumplido. Las cuentas que se rinden deben ser no solo claras,
sino también corroborables, en lo político y en lo financiero. Así, a nuestros propósitos, es claro que la confianza en el gobierno y sus instituciones mejorará si se asegura a los contribuyentes que el gobierno opera un alto nivel de desempeño y rinde apropiadamente cuentas sobre su correcta y oportuna actuación en todas las áreas del quehacer público. Instituciones como las Contralorías Generales, Tribunales de Cuentas, Auditorías Nacionales y en general las entidades fiscalizadoras superiores juegan un papel fundamental en el plano de la exigencia de resultados a través del manejo de información oportuna y de mecanismos legales que le permitan evaluar y certificar regularmente la validez de aquellas cuentas. Es este posiblemente el más vasto y novedoso campo de acción para las entidades fiscalizadoras superiores en este nuevo milenio, en orden estricto a garantizar el ejercicio de un buen gobierno. En consecuencia, la transparencia en la gestión pública es un principio fundamental de la democracia y se garantiza mediante la aplicación de un conjunto de mecanismos de información, evaluación y rendición de cuentas en forma transparente y permanente, con datos debidamente actualizados y claramente dirigidos a la sociedad a la cual representan. La transparencia conlleva implícitamente la obligación de rendir cuentas y la posibilidad de responsabilizar a los gobernantes, para bien o para mal, por sus acciones u omisiones. Para que exista transparencia y rendición de cuentas, en el ejercicio público se requiere cumplir con el deber de transparencia informativa inherente al agente gubernativo, a través de sistemas, métodos y procedimientos que exigen a la administración una transferencia oportuna y completa de la información a los niveles superiores dentro de la organización, a sus sucesores y fundamentalmente a la sociedad civil. La publicidad de los actos de gobierno es un requisito intrínseco para el control del ejercicio del poder, por cuanto permitirá garantizar los derechos de la persona, prevenir el abuso del poder y alentar una reforma sustantiva en la relación entre el Estado y los ciudadanos. De otro lado, la rendición de cuentas comprende la efectiva responsabilidad de los funcionarios por los actos de administración llevados a cabo. El comportamiento transparente del funcionario público demanda una ciudadanía activa y ello solo es posible con esa información oportuna y veraz. Los efectos de la transparencia y la rendición de cuentas es la reducción arbitraria del poder, lo que representa la restricción de los márgenes de la discrecionalidad de los funcionarios públicos. Asimismo, se requiere garantizar el derecho ciudadano de acceso a la información y a ejercer el escrutinio público de los actos gubernativos, no solo mediante su consagración normativa, sino estableciendo mecanismos efectivos para su ejercicio eficiente, sin condicionamientos ni cortapisas.
Por su parte, los derechos ciudadanos, en un régimen de transparencia gubernativa, suponen el derecho a ser informados en un lenguaje claro e inequívoco, el derecho a ser entendido y escuchado, el derecho a activar los medios de control y evaluación formalizados y a conocer sus resultados, y el derecho de participación directa para pronunciarse en base a la información, lo que supone introducir grados razonables de participación eficiente. El poder democrático es siempre un poder visible. Representa el destierro de la cultura del secreto. La clave de la moral pública, dice Kant, reside en la publicidad. De ahí la obligación de publicitar los actos de gobierno. Quien ostenta un poder público en una democracia debe ejercerlo de manera que sea controlable por aquellos a quienes está dirigido. Muchas gracias, buenas noches, y ahora a disposición de los distinguidos participantes en esta conferencia. Agradecemos al señor José Enrique de la Cruz Arteta por su interesante participación. Queremos informarles que se está compartiendo en este momento a través del chat una encuesta de satisfacción sobre nuestros eventos virtuales. Los invitamos a responder esta breve encuesta para continuar mejorando en nuestras actividades de capacitación. A continuación, damos inicio a las preguntas del público. ¿Considera usted que con el uso de las tecnologías de información y las comunicaciones puede mejorar la transparencia del acceso a la información en las instituciones públicas? Claro, por supuesto, porque en realidad los gobernantes que nosotros elegimos en los países de las Américas y en el Perú en particular, están obligados a ello a través de las instituciones que están a cargo de sistematizar esta información. Lo que ocurre es de que actualmente no hay un sistema que haga interoperable entre las instituciones encargadas de manejar ese tipo de información para que podamos nosotros finalmente lograr establecer hasta qué punto han sido vulneradas nuestra institucionalidad, así como también ha sido afectado el Estado de Derecho, sin que se garantice, por tanto, el equilibrio entre los poderes del Estado. Yo entiendo de que aún estamos muy lejos de poder alcanzar que en nuestro país, al menos, exista un sistema único que transparente esa información de lo que el gobernante o las autoridades que son elegidas por el sufragio ciudadano, aún no ha sido implementado en nuestro país y en los países de las Américas. Eso es lo que podría yo decir. No sé si quisiera repreguntar. Tenemos otra pregunta. ¿De qué manera podemos mejorar la institucionalidad de nuestras entidades desde nuestros puestos de trabajo? Bueno, hay principios
y principios éticos y valores morales que deben inspirar el ejercicio de los funcionarios y servidores públicos. Esos principios éticos y valores morales deben estar afincados en lo que es la honestidad, la honradez, la solidaridad y la confianza que a través de estos principios o valores debemos nosotros transmitir a quienes son los administrados en un Estado democrático de derecho. Eso es lo que nosotros necesitamos y creo que solo se logrará mediante una educación en valores. Y esa educación en valores puede radicar desde la escuela. Primero desde el hogar, luego desde la escuela, pasando por las universidades y luego ya en el ejercicio de una función o del servicio público. Lo necesitamos. Es urgente que nosotros, los funcionarios y servidores públicos, estemos al servicio de la ciudadanía que necesita alcanzar en algún momento también desde sus gobernantes un estado de bienestar. ¿Y por qué no de felicidad? Si hay hasta institucionalizado un Día Internacional de la Felicidad que no hace mucho se celebró y que muy pocos lo hemos recordado. Entonces, en ese sentido, va por ahí mi invocación a que, por ser el caso, la Escuela Nacional de Control continúe por esta senda de la enseñanza o educación en valores a través no solo de sus maestrías y sus cursos, incorporando en ellos, cursos superiores, incorporando en su currícula cursos básicos de ética y de probidad, para que nosotros podamos entender, sobre todo los funcionarios y los servidores públicos, que estamos al servicio de los demás y que no estamos al servicio de los intereses del partido político que pueda estar en el gobierno, cualquiera que fuera. Gracias. Dentro del ámbito educativo, ¿considera usted que se debería incluir la enseñanza de la educación cívica en los colegios? Bueno, ya lo acabo de mencionar. Y para ello quiero citar un ejemplo. Yo fui miembro del Grupo Iniciativa Nacional Anticorrupción que presidió el Monseñor Miguel Irizar Campos, que fue obispo del Callao, hoy ya retirado, y en el cual estuvimos otras 15 personas que se consideraban personalidades ilustres del Estado, y uno de ellos era yo, que no me considero para nada ilustre. Y conformamos un muy buen equipo que llevamos a cabo 11 foros regionales a nivel país. Seleccionamos determinados departamentos o regiones de nuestro país, capitales de departamento, región, para realizar foros regionales
con participación de las escuelas, de esas capitales de departamentos o regiones. Y allí las escuelas, en las plazas de armas de esas capitales de departamentos o regiones, realizaban sus propios eventos en los cuales transmitían a la ciudadanía la formación obtenida en sus escuelas. ¿Y cuál era la mirada que ellos tenían? Entonces, año 2000, de lo que eran los principios éticos y los valores morales que les transmitían sus profesores o que venían desde sus propios hogares. Eso es lo que nos hace falta hoy. Seguir afianzando ese tipo de foros. Y que finalmente ellos, cuando lleguen a formar parte de alguna clase política, en los acuerdos nacionales, las 35 políticas de Estado que puedan estar dentro del acuerdo nacional o formar parte del acuerdo nacional, estas se vean nutridas por nuevas ideas de aquellas generaciones jóvenes que no son impelidas a una diáspora de nuestro país, como algunas ya lo vienen siendo, lamentablemente, pero que deberán volver, porque sienten a nuestro país en el corazón y sienten que nuestro país debe ser un país grande, moderno, que pueda llegar a ser un estado de bienestar para nuestros ciudadanos. Como lo dice mi nieta menor, somos muy diversos y no todos pensamos igual, pero al final convergemos en que todos somos Perú. Entonces, esto es lo que debe calar en lo más profundo de nuestro sentimiento moral, para que cuando actúen las entidades fiscalizadoras superiores en los países de las Américas, no continúen develando este tipo de situaciones de corrupción, de lavado de activos, de, por decir, peculado, mal uso de los fondos públicos. El bolsillo de los gobernantes debe ser siempre de cristal, pero no me refiero al equipo, sino me refiero al material. Entonces, yo considero que no debemos perder de vista que desde los colegios se deben seguir impulsando estos foros. ¿Y por qué no pasarle yo el reto a la Contraloría General para que en el marco de su accionar actual de control concurrente, de control posterior, ¿por qué no en ese marco también ejerce en los pueblos en donde están ellos, donde está la escuela o donde está la Contraloría General activa, y con la ciudadanía propiciar este tipo de foros?
para que así la formación de nuestros jóvenes de ahora sea una formación de vida y que aprendan a que sea ejercida con principios éticos y valores morales, como el de la transparencia, por ejemplo. Gracias. Se habla mucho sobre la inclusión social. ¿Cómo considera que esto pueda mejorar con la participación activa de la ciudadanía? Bueno, ya la participación de la ciudadanía es activa en ello. Lo está demostrando, lo ha develado precisamente esta pandemia del COVID-19, que ha obligado prácticamente a los sectores en pobreza y en extrema pobreza, que en porcentaje se han incrementado en nuestro país, se establezcan o se instalen en distintos sitios urbanos marginales y de pronto rurales deprimidos no los vemos, o particularmente no los he visto, pero seguro los hay. Ollas comunes o comedores populares. Y que a su vez están retroalimentados por algunos programas de beneficio hacia esas comunidades urbanos marginales o rurales deprimidas, llegando a través precisamente de las ollas comunes y comedores populares, pero que hoy se ven afectadas más aún por el tema de la guerra de Rusia con Ucrania. Y el tema del escenario un poco complicado, un poco no, sino complicado, políticamente hablando, que se ha generado en nuestro país. Y de una confrontación que tendrá que cesar en algún momento, para el bien de todos nosotros, por nuestra paz y por el bien común de nuestro pueblo. Y para que esas brechas de desigualdad que existen actualmente y que han generado que se incrementen esos márgenes de pobreza y de extrema pobreza, esos márgenes se vean reducidos, pero por políticas eficaces, efectivas, que den resultado para que esos márgenes se vayan reduciendo. Aún en medio de estas circunstancias que digamos en mayor proporción está dado por factores exógenos a nuestro país. Gracias. Queremos agradecer las respuestas y la participación del señor José Enrique de la Cruz Arteta y felicitarlo por la dedicación y el tiempo ofrecido para el beneficio de las y los funcionarios y servidores públicos, así como de la ciudadanía en general. Muchas gracias. Invitamos a todas las funcionarias y todos los funcionarios y servidores públicos de la región Lima Metropolitana a participar de las capacitaciones en control gubernamental y contrataciones del Estado en el marco del Megaoperativo Regional de Control, las cuales inician el lunes 4 de abril a las 3 de la tarde. Para más información pueden visitar nuestra página web.
Asimismo, se les recuerda que al término de las actividades programadas se otorgará la constancia de participación por evento a aquellos que hayan registrado su asistencia en las charlas y a los que hayan participado en los cursos de la jornada, de acuerdo con el cronograma establecido, y será enviada a los correos electrónicos registrados en un lapso de 25 días hábiles posteriores a la culminación de las capacitaciones, solo a aquellos que hayan asistido a las sesiones programadas. Asimismo, los invitamos a compartir su experiencia sobre nuestras conferencias en la sección de opiniones de nuestro Facebook, lo que nos permitirá mejorar y continuar con estas capacitaciones gratuitas. Muy buenas noches con todas y todos los presentes.